Pues mira, yo soy taxista y entonces iba de Valladolid a un pueblo que hay aquí a 7 kilómetros, Laguna de Duero, y venía con otras 3 personas, que lo hemos visto los 4 perfectamente. Entonces hemos visto un fogonazo, claro, yo he mirado porque de esto que te llama la atención, que ves como un fogonazo y miro arriba, miramos para arriba y vemos efectivamente una luz verde, pero un verde muy vivo, iba dejando una estela y atravesaba de suroeste a noreste. Y en un punto, cuando estaba casi encima de nosotros, se ha dividido en 2 y hasta que lo hemos perdido de vista. Pero vamos, ha sido alucinante. Pues eso, se ha visto la bola, estábamos en el coche y de repente una bola bastante grande verde se ha visto cruzar el cielo. De tierra hacia mar, más o menos, dirección norte. No sé, muy extraño. Pues no sé, yo creo que será algún meteorito o algo así, ¿no? Color como la luz de un semáforo así, pero no sé. Extraño, no sé. No sé. Nunca lo había visto. Estoy trabajando aquí en Finlandia, aquí en el centro de Bilbao. Entonces, pues lo he visto más o menos sobre la riega, pues en el centro de Bilbao, te digo, sobre la riega, pero que, pues como que iba dirección a Montarmotegui, o sea, que sería una dirección, es que por eso lo me extraña, porque dicen que están diciendo dirección norte, no sé, a mí me parecía, pues en la Montegui es como sudeste o así, o sudoeste, pero bueno, no sé. Entonces en un principio parecía como un cohete de las fiestas, pero que va, no hay fiestas ni por aquí ni nada, ¿no? Y encima no tenía ruido ni nada, era de color verde, es como, pues eso, como las granadas de mortero, ¿no? Y la mente te iba dejando su estela y tal, ¿no? Buenas noches, amigos de la nave del misterio. Todo tipo de voces, todo tipo de procedencias, todo tipo de acentos. Todo eso unido en la sensación de que algo está pasando allá arriba y que nos sorprende. Algo que sin duda esta noche vamos a identificar, es nuestra obligación. Os confieso, queridos amigos, que la semana pasada tuvimos un curioso sabor de boca al salir del estudio de la cadena SER, porque queríamos seguir, sinceramente, queríamos seguir contando lo que estaba pasando, porque muy pocas veces los comunicadores tenemos la fortuna, la oportunidad de estar tan implicados en vuestros sentimientos. Y nos dio mucha rabia, y hacía mucho tiempo que no pasaba salir del estudio. Hubiéramos seguido 5 o 6 horas, lo que hubiera hecho falta, porque algo estaba vivo. Personas de toda condición, de toda cultura, de toda procedencia, señalaban con el dedo índice hacia los cielos porque estaban viendo algo muy raro. Algo que quizá, caramba, pueda sorprender a más de uno, porque vamos a viajar por la ciencia. Esta noche tenemos la oportunidad de recibir una clase magistral, yo creo, por parte de astrónomos, meteorólogos y científicos, que habitualmente saben mucho, pero es cierto que a veces no es fácil acudir a esos conocimientos, y esta noche y no otra vamos a poder escucharles. Todos intentando llegar a una solución, pero también mezclado con la voz viva, ¿verdad? Que tiene una fuerza espectacular, la voz del testigo, la voz de la persona que de repente vio truncado su quehacer diario porque una bola, en este caso verdosa, cuidado que las procedencias o trayectorias son muy distintas, que incluso la apariencia es distinta, que incluso los datos cotejados por los diversos organismos que vais a escuchar y vais a ver no coinciden. Algo pasó en nuestros cielos. Seguramente podamos decir que una Táurida del Sur, una especie de gran bólido, ha provocado ese efecto, pero hay una hipótesis todavía más interesante y sugerente. Con todo lo que tenemos sobre la mesa en este Estudio 1, con todo lo que el equipo ha trabajado con Alberto Granados y Carlos Largo, cribando testimonios, podemos decir que quizá 2 bólidos, no 1, sino 2, en diferentes trayectorias, en un hecho absolutamente excepcional a nivel astronómico, provocaron estos elementos, porque si no es imposible, si no es totalmente imposible que tanta gente en lugares tan distantes vieran algo que además a veces ni se parece. Incluso en el pueblo de Amoeiro, en Orense, allá está un poquito de miedo, hay que decirlo, porque lo que ven es una esfera verdosa sin ningún tipo de estela. Otros muchos testigos ven la estela, otros escuchan ruido. Alguien piensa incluso en algunos casos que va a escuchar que ha aterrizado, que ha tomado tierra. Pasaron muchas cosas maravillosas, cosas que para nosotros son radio pura y dura. Y esta noche hay que resolverlo con todos vosotros. Vuestra participación esta noche, como hace 6 días, es fundamental. Pero, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Permíteme que el maestro Juanma Frasquet, que además viene y me dice:
Esta noche hay que inventarla como en los años 70. Cósmico total. Esta noche tenemos que viajar en el tiempo. Esta noche estáis en el coche, estáis mirando de nuevo al cielo. ¿Por qué no esta noche puede volver a pasar? Tenéis que escuchar sintonías de fondo como esta. Sintonías de fondo que nos conectan con algo que también somos nosotros. Con los mismos átomos y partículas que están en nuestra alma y que viajan por el espacio. Las sintonías del sonido del espacio que también retrata siempre Jean-Michel Jarre. 7640, palabra clave milenio. Importante, queremos seguir recabando datos. Es un caso más raro, lo vais a ver a lo largo de la noche, de lo que parece. No quiere decir por ello que digamos que sea una nave con extraterrestres, que siempre están los listos diciendo que nosotros tenemos una solución, siempre tirando para nuestro sector, y no sé cuál es nuestro sector. El nuestro, desde luego, el claro, informar. Todo empezaba a la 1, 51 minutos 44 segundos. Todo empezaba en este mismo estudio, ante estos mismos micrófonos que son nuestra casa, en un momento muy emocionante, Carmen. Lo he vuelto a escuchar y de verdad que se me ha puesto la carne de gallina, porque hablábamos de un tema completamente distinto. O quizá no, quién sabe. Hablábamos de enigmas, de historias muy antiguas, por ejemplo, Tartesos. Y en esa pantalla, que ahora mismo lo voy a hacer, estoy tocando físicamente para que veáis que aquí y que van llegando los mensajes. En ese momento, Carmen, con una cara un poco de preocupación, me decía: cuidado que está pasando algo. Estaba pasando realmente algo. Y ese algo sonaba así. La relacionaban con la Atlántida. Había... Un minuto, porque es que está pasando ahora. Una bola de color verde está cruzando el cielo de España. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes? Porque nos llegaban en un minuto distintas informaciones de distintos puntos. Valencia, Plasencia, la zona de Alicante. Acabo de ver un cometa, una estrella fugaz, Valdepeñas. Ahora mismo. Está pasando ahora mismo, por eso os interrumpo. A la 1:50, bueno, ahora y 51 si tenéis minutos. noticias concretas sobre este asunto, ahora la mayor cantidad posible, por favor, de amigos milenarios, que salgan rápidamente al balcón, que paren el coche si pueden y están en un lugar propicio para ello, y miren a los cielos. Y quien tenga unos prismáticos, un telescopio que enfoque hacia las estrellas, porque las zonas eran, Carmen. Pues mira, vamos a decir las que nos han llegado: Valencia, Valdepeñas, Plasencia, Alicante. Bueno, el sur de España aproximadamente, ¿no? Y el Levante, y el Levante. Y Levante, sí, sur, es decir, todo por debajo, digamos, de la zona centro de España. Vamos a ver si recibimos más información. Como en marzo de 1979 sobre el archipiélago canario, como el enigmático caso que vamos a intentar recordar del 2 de febrero de 1988, que además no solo es importante lo que se ve, sino cómo lo interpreta el hombre. Y aquel 2 de febrero del 88, cuando un extraño bólido atravesó toda España, se habló de la clave 33, era curiosísimo. Era el día 33 del año, faltaban 333 para que terminase, y hubo gente que vio todo tipo de cosas, y creencias de índole religiosa y de creencias extraterrestres se realimentaron en España a raíz de un fenómeno que pudo ser perfectamente natural. Pero miles de personas, aquella tarde, aquel atardecer, vieron una señal. ¿Habrá habido una señal la semana pasada? ¿Una señal de algo? ¿Tenemos que estar todos imbricados y comunicados? ¿Quiere decir eso? ¿Un meteoro que para algunos puede ser un objeto sin vida, errante, nada más que una piedra, o un cúmulo de ellas, de desperdicios del sistema solar, guarda algo más que hace sentirnos vivos a través de la radio? Por ejemplo, leo El Faro de Vigo, que ha sido uno de los pocos periódicos valientes que ha hablado del asunto. Es curioso, porque no nos cabe ninguna duda, no de la naturaleza del objeto u objetos que atravesaron España, sino de que miles de amigos, a través del 7640, palabra clave milenio, y del mail milenio3@cadenaser.com, que por supuesto está abierto, vieron algo sobre el cielo, algo que en algunos casos provocaba un gran estruendo, algo que tiene diferentes direcciones según los testimonios que ponemos a disposición además de cualquier organismo científico. Esa misma noche, identificándose como inspectores, hay que decirlo, porque luego ha sido imposible realmente hablar con ellos, inspectores de diversos aeropuertos, entre ellos Barajas, nos requisan información, mejor dicho, perdón, nos requisan no, porque no nos la tomaron así a las bravas, nos solicitan, información, y nosotros no sabemos bien qué hacer. Luego han pasado los días y todo ha sido bastante complicado. ¿Por qué miles de personas
a la misma hora, al mismo minuto, están viendo algo y la prensa apenas habla de ello? ¿Es que ya estamos entre dos mundos distintos? Uno, el de la prensa y los rotativos, y otro, la gente con su móvil como cámara o como enviador de mensajes. ¿La gente ve una cosa y la prensa no habla de ello? ¿Por qué? ¿Nos estamos alejando de la gente, precisamente? Pues muchos medios tendrían que pensarlo, porque algo poco habitual atravesó nuestro cielo. Y leo en el Faro de Vigo: un grupo de vecinos divisa un objeto luminoso no identificado en el cielo de Amoeiro, en Orense, y explica que el alcalde, Rafael Rodríguez, aseguraba impresionado que era una luz verde fluorescente, enorme y casi esférica. No habla nada de estelas ni de ningún tipo de cosa. Es tan rotunda la presencia de ese objeto que veía cómo venía cayendo en picado hacia la tierra. Después de unos primeros momentos, dice el rotativo, observando el recorrido, el alcalde y sus compañeros de avistamiento llegaron al convencimiento de que podía aterrizar en Bóveda. Sin dudar unos momentos, se subieron a sus coches y se desplazaron a esa zona. Algo pasó esa noche, y el alcalde, que se puso en contacto con Milenio 3, lo contaba así. Es un hecho llamativo porque a esas horas, con un cielo totalmente despejado y una luz verdosa de gran tamaño describiendo un arco, pues la verdad nos llamó mucho la atención. Entonces fue algo pues sorprendente, ¿no? Lo que más nos llamó la atención fue el hecho de que, claro, cuando pensamos que sería pues un meteoro, fue el hecho de que no observásemos rastro alguno, es decir, como no dejase una estela, sino que simplemente parecía como una bola uniforme que se mantenía en su trayectoria de modo íntegro. Eso fue lo que más nos llamó la atención, y claro, y el tamaño, ¿no? Es decir, pues era algo pues que nos pareció pues eso, emocionante. Intentamos buscarle algún tipo de rastro, pues sí, pero no, claro, lógicamente no había tal posibilidad. Emociones, impresiones, comitivas de vecinos que, quién sabe en cuántos pueblos de España esa noche dejaron de hacer lo habitual para mirar al cielo, que poco miramos al cielo. Fue una improvisada alerta OVNI. Y no tiene nada que ver que mañana, y de eso hablaremos, se cumplan 30 años precisamente de la película Encuentros en la tercera fase, donde también se hablaba de lo extraño ante el cielo, ni mucho menos. Como en tiempos remotos, los meteoros, los cometas, los bólidos, lo que viene del cielo, supone una gran interrogante para el hombre que tiene los pies conectados al suelo. Es algo colosal, extraño, se interpreta de formas diferentes. ¿Cuántos amigos, cuántas personas que se han hecho amigas de este programa esa noche sintieron algo muy impresionante? Porque, caramba, algunos parece que lo vieron muy cerca, como este alcalde. Las observaciones son completamente distintas, como ha ocurrido otras veces en España, y en algunos casos avistamientos que siguen sin resolver, que esta noche voy a intentar recordaros. Por ejemplo, el del 2 de junio del 2004, que aquí contamos casi en vivo también, y que oficialmente pudo ser algo más terrorífico que un meteoro y que un ingenuo platillo volante, sino un misil. Pero antes de hablar de todo eso, escuchemos a un testigo de excepción, el escritor, reputado escritor y durante muchos años secretario personal de don Camilo José Cela, Gaspar Sánchez Salas. Muy cerca de la población jienense de Linares, observa un espectáculo que, sea lo que sea, estoy seguro que marcará su vida, porque observar esto en mitad de la oscuridad en tu coche y delante del parabrisas se va formando una cosa tan extraña como lo que vais a escuchar, desde luego marca profundamente. Nuestro amigo el escritor y erudito Gaspar Sánchez Salas quiso contarlo. La verdad es que fue un hecho sorprendente. Yo venía por una carretera comarcal desde la localidad de Linares, en la provincia de Jaén, hacia el pueblo donde estoy actualmente, y resulta, bueno, no sé exactamente qué hora sería, 2 menos cuarto, 2 menos 10 aproximadamente, y de pronto, pues lógicamente, ante la oscuridad de la noche, se vio perfectamente como un resplandor, surcaba los cielos, ¿no? En ese instante lo primero que haces, lógicamente, es mirar, reduces la velocidad. Era una luz intensa, bastante intensa, una luz azul verdosa, no sé tampoco determinar el tiempo, 7 segundos, 6-7 segundos calculo. Se vio con muchísima intensidad, insisto, y llega un momento en que esa luz, que además era realmente atractiva, se convierte en 2 luces, pero que se bifurca, digamos, en 2 luces, pero que van en paralelo hasta que finalmente acaba por desaparecer. La impresión que daba en ese momento es que esa cosa extraña, luminosa,
pues iba a caer, ¿no? Miles de personas, como don Gaspar Sánchez Salas, observando en edificios, en campos, en todo tipo de lugares, una señal en el cielo. Señal que vamos a intentar definir con precisión. Hemos hablado con José Carlos Millán, con muchos amigos de asociaciones astronáuticas y astronómicas. Él es presidente del SOMICE, que en concreto es la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España. Y nos hablaba así, emocionado ante lo insólito del hecho. En este caso, el bólido, que bueno, se pudo ver desde gran parte de España, tuvo luz verdosa, ¿no? Es un caso muy excepcional, este que estamos viendo, porque se está hablando de que no solo se observó un bólido, sino que fueron dos. Hay ya prácticamente observaciones confirmadas de que hubo dos bólidos la noche del 13 de octubre, y que además los dos ocurrieron pues con una diferencia horaria de apenas 5 minutos. Esto la verdad es que es un caso bastante insólito. Quiero dar las gracias a José Carlos, al que seguiremos escuchando, y a un sinfín de personas del ámbito científico y astronómico que nos han ayudado y han puesto todo su empeño en que sepamos algo más. Dos bólidos, dos objetos. Por eso nos preguntábamos ¿por qué tanta gente de lugares tan diversos como Cataluña, Canarias, Galicia, Extremadura, Castilla, Murcia, Asturias, País Vasco? ¿Cómo es posible que todo el mundo esté viendo algo? Han pasado 6 días de verdad de trajín constante para este equipo, cribando la información. Y creíamos, por la sensación que tuvimos de quedarnos a medias cuando todo estaba pasando, que merecíais toda esta investigación a posteriori. Pero las vías siguen abiertas porque seguimos recabando pistas, Carmen. Pues sí, por ejemplo, nos dice un amigo que entrando a Zaragoza por carretera, dirección Soria, la bola caía hacia la derecha dividiéndose en dos. La parte más pequeña, naranja, desapareció en 4 segundos. Sobre Zaragoza capital, nos decía. Chimo desde Valencia, es guardia de seguridad y trabaja por la noche, vio la luz verde, pero lo curioso fueron los perros que tengo, me atacaron asustados. Estaban nerviosos con el paso de esa bola de luz. La sola idea de que sea un bólido ya es algo fascinante. La astronomía es maravillosa y enigmática, nos dice otro amigo. Yo la vi, hora 2:57 AM. Estela verdosa durante 1,5 segundos, trayectoria noreste y descendente, nos decía Piedad desde Miranda. También desde Toledo, Jorge dice, yo lo vi, estaba en Toledo y nada más verlo pensé en un cometa, pero me parecía raro que fuera verde, sacarme de la duda. En Zaragoza, sábado 13, pabellón Interpeña, sobre las 2 horas, luz roja cayendo con estela, cambia a verde. Aquí ya hablamos de estela y el alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez, nos asegura que era un objeto pulido, absolutamente físico, sin estela. Aquí dice que cambia a verde vivo, primero rojo, recordemos, cambia a verde vivo, se fragmenta en 3 y vuelve a cambiar de color y desaparece. Otros testigos hablan de una fragmentación doble muy definida. El sábado pasado en Galicia sufrimos pequeños movimientos sísmicos poco después de pasar el meteorito. ¿Podría haber alguna relación? Lo que está claro, porque vamos a aprovechar este caso para también recordar algunos viejos expedientes españoles sin resolver sobre observaciones en el cielo, es que después justo de meteoros se han visto muchas luces, hay una conexión y muchos científicos aseguran que los movimientos sísmicos, quizá no sea este caso, pero sí provocan ciertas ilusiones ópticas de forma esférica, precisamente, y luminosa. Lo más preocupante es que ningún medio informativo haya dicho nada de la bola verde. ¿Por qué? Ahí sí que hay una clave importante que vamos a intentar desentrañar a lo largo de una hora de investigación. Solo algunos periódicos, solo algunas personas valientes afirman que, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Vamos a investigar con un sinfín de sorpresas, os lo aseguro. Tenéis que estar ahí, porque yo creo que más de uno se va a quedar impactado. 2 bólidos en la misma noche, al mismo tiempo. Por cierto, y recordaremos una cosa importante, fecha que tenéis que anotar, 23 de noviembre, empezamos a movilizarnos. La nave del misterio va a estar en Vitoria. Va a estar en Vitoria y ante un aforo creo que de 4.000 o 5.000 personas. O sea que va a poder ir gente de toda España, sí. Nos vamos a reunir allí. Luego lo contamos. 2 y 7 minutos, aquí estamos hablando de los enigmas del cosmos, enigmas que nos sobrecogen como seres humanos, como nos sobrecoge escuchar algunas noticias en voz de nuestras compañeras hace unos minutos, porque aunque uno esté con la mirada muy lejos, no puede tampoco sino mirar a lo cotidiano, y nosotros que somos tan amigos del gremio del taxi, pues queremos mandarles un fuerte abrazo, porque sé que estarán
vivamente impresionados. El género humano sigue siendo tan ruin y tan terrible. La recuperación de ese alcalde alicantino que han disparado en la cabeza. También, bueno, es que eso no lo había escuchado. Estaba sacando una serie de documentos, o sea que casi están los boletines como para echarse a temblar mucho más en cualquier ovni o cualquier meteoro, ¿no? Pero llegando rápidamente de nuevo al estudio, escuchaba esa noticia, y como tenemos tan buena relación y tenemos tanta audiencia gracias a ellos que nos hacen tanta publicidad, amigos taxistas de Madrid, de cualquier punto de España, nuestro abrazo sincero para todos vosotros. Me dices, Carmen, que hay que repetir de nuevo vías de contacto, que está la cosa colapsándose de nuevo. Ya veréis qué cantidad de datos sorprendentes sobre la luz que se vio hace ahora 6 días sobre España. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Son esas 2 vías de contacto donde durante toda la semana, además, sí que hay que agradecerlo, nos han estado mandando tanto imágenes como testimonios de personas que lo vieron. Es curioso porque no hay fotografías apenas del fenómeno. Sí que a nivel astronómico debería haberse fotografiado. Hay alguna fotografía, pero bueno, que tampoco se sabe, porque hay gente que, bueno, es un astrónomo aficionado que ha sacado como la cola una gran estela, y tenemos que decir, siendo honestos, que otros amigos muy sabios en el asunto de la astronomía, directores de estaciones astronómicas como la Española, nos han dicho que hay que desconfiar de esa fotografía. Mi pregunta, y la lanzo al aire por si alguno de vosotros me la puede resolver, es ¿por qué con un fenómeno de este tipo astronómico no hay fotos? Las fotos que tenemos nosotros, las que hemos recibido, y os adelanto que el domingo en Cuarto Milenio vamos a tocar el tema de los meteoros, es que son unas fotos de una especie de esfera azul que no tiene ningún tipo de estela, y que nos llegaron varias fotos de ese tipo. No sabemos qué es, parecen fenómenos muy distintos. Oficialmente, bueno, los diferentes grupos astronómicos tienen sus ideas distintas, habrá que seguir recabando datos, pero hablan de una visión de las táuridas del sur. Hemos querido preguntar a todo un cazameteoros, a José Vicente Casado, considerado una autoridad mundial que reside en tierras leonesas y que se dedica a localizar meteoros. Es español, es todo un clásico, para quien sabe de este mundo, pues su nombre es una referencia. Y José Vicente, por supuesto, tenía que tener su voz. Un hombre que ha recopilado tantos meteoros, desplazándose con GPS, con los coches, con todo tipo de tecnologías, porque muchos de estos meteoros, si es que son meteoros, valen millonadas. Y él va a buscarlos. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Es una de las que consideramos lentas, ¿no?, dentro de lo que cabe. Pues un fragmento de un tamaño de una pelota de tenis no sobrevive para nada. Para que sobreviviera y llegara hasta la superficie, pues tendría que tener aproximadamente, pues bueno, un tamaño de 1 metro de diámetro, ¿no? Entonces, cuando la roca inicial, la que está en el espacio, tiene ese tamaño, sí que sobrevive a todo el viaje por la atmósfera. En ocasiones se rompen muchos cachitos y entonces sí que caen en la Tierra y producen un meteorito, que es lo que, bueno, pues luego se busca con las imágenes que se han tomado previamente. Pero sí que tengo que decir que la que se originó este día pasado, además ya es conocida, porque sabemos la órbita, sabemos un poco su origen y sabemos que estas se funden todas en la atmósfera y, bueno, se funden, realmente se volatilizan. Se generan pequeños fragmentos casi, bueno, microscópicos, que poquito a poco se van depositando en la superficie de la Tierra. Esta no originó un meteorito, pero sí que quiero decir también que, por sorprendente que parezca, todos los días en torno a 25 toneladas de este material se depositan en la Tierra, en la superficie de la Tierra, o sea que, bueno, que es un fenómeno bastante común. Sí, fue sobre las 7:30. Estaba yo viendo el partido de segunda división en el estadio, en el Albacete Celta, y yo pensaba que habían tirado un cohete por fuera del estadio, detrás de la grada, porque fue la sensación fue la misma. Pero ya cuando me quedé mirando al cielo, vi que fue una estela, dejó una estela bastante grande, y digo, madre mía, eso es un meteorito, de cohete nada. Se lo comenté a mi compañero que estaba al lado mío, dice, pero ¿lo has visto? Digo, sí, no, ha sido un meteorito seguro, vamos. Yo la única duda que tenía es si se había desintegrado o había entrado en la atmósfera y había salido otra vez. Estábamos escuchando el programa Milenio 3 en el coche, en una zona pues que está muy despoblada, ahí a las afueras del pueblo. Y nada, vimos cómo caía, pues como si fuera una estrella fugaz, lo único que bastante más grande, de color verde esmeralda, era un verde brillante.
y luego tenía como una cola, no sé, que parecía como si se fuera desintegrando poquito a poco, y luego desapareció, duró 3-4 segundos, una cosa así. Bueno, me encontraba yo pescando en el puerto de Alicante, está solo, el cielo está limpio y estaba observando las puntas de las cañas, que son luminosas, y me llamó la atención, a mi lado derecho de donde tenía colocada la caña, una luz que pasó por encima mía, nos dio tiempo a mí y a todos los que estábamos sentados pescando a girarnos y a poder ver cómo se perdía sobre la ciudad, cómo se perdía sobre la luz de la ciudad. Pues nada, estaba con mi familia, fuimos al parque de atracciones de Zaragoza, bueno, eran fiestas de Zaragoza, y entonces pues cuando volvíamos de allí, serían las 2 menos 10, una cosa así, pues entonces entramos en Zaragoza, porque este parque de atracciones está un poquito lejos, entonces se veía bastante claro, ¿no? Cuando entramos a Zaragoza, vimos una especie de luz que iba en trayectoria descendente hacia la derecha, y en una de esas pues se dividió en dos, y una de esas divisiones, la división más pequeña, adoptó un color anaranjado. Entonces cuando desapareció estuvo 4 segundos en el aire y desapareció. Íbamos 4 personas, mis padres, mi hermana y yo, y vimos cómo desaparecía. Desde luego, sea lo que sea, el objeto volante no identificado, táurida, bólido, cometa, meteoro, para algunos medios, imagino que imaginación popular, porque no se han hecho eco de ello, algo muy emocionante ocurrió en España, que nos ha permitido estar más unidos que nunca. Y ahora, cuando yo estoy escuchando directamente los testimonios, vuestros testimonios, gracias por estar ahí, con un trabajo de verdad ímprobo de nuestros compañeros Alberto Granados y Carlos Largo, rastreando España y rastreando, gracias a que muchos de vosotros tenéis esa vía del contacto, el 7640, como un lugar de confianza, ¿no? Y gracias a eso hemos podido hacer un mapa que, caramba, que empiezan los problemas. No se parece en nada a los mapas que se están manejando en algunos aspectos. En algunas provincias no tenía que haberse visto, o no de esa forma, y sin embargo sí que se ve. ¿Y qué me decís de la siguiente incógnita? Un campo de fútbol, viéndolo a las 7 y pico de la tarde. Y me dices, Carmen, que estás revisando la información, como siempre, minuto a minuto, que las horas varían completamente. Sí, hay una hora clave, que es las 2 menos 10. Varía mucho. En esa hora de 1 hora, 51 minutos 44 segundos, que es cuando nosotros empezamos a recibir los mensajes, coincide la mayoría de la gente. De ahí y más tarde también, hasta las 3 de la mañana incluso, pero hay informaciones de antes, desde las 9:30, las 8:30 de la tarde, las 10, las 11, las 12 de la noche, o sea que durante toda la noche se estuvieron observando extraños fenómenos. Y hay quien puede pensar que, bueno, ya estamos nosotros metiendo aquí inquietud, desbaratando los datos para generar intriga. Bueno, no, lo que hemos hecho es ser muy honestos y es cribar todo tipo de testimonios, demostrar a las claras que hay una gran cantidad de diferencias en la observación, en el ruido, en la división, en el aspecto, en los colores incluso, en las horas y ya no digamos en las localizaciones, y eso sí, hablar con científicos, no solo con astrónomos, sino con meteorólogos, con presidentes de sociedades de recuperación de meteoros y cometas, con todo tipo de personas que saben de esto. Por ejemplo, José Carlos Millán, que es presidente de la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España, antes lo hemos referido. Táurida del Sur, pongámonos en que es una Táurida del Sur, que ya desde luego el propio nombre, a mí que soy tan imaginativo y tan poético para estas cosas, me recuerda a algo que viene tan lejano, ¿no? Con un mensaje casi de otros mundos. Bueno, pero ¿qué es? ¿Puede ser realmente? ¿Estamos ante eso? ¿Estamos seguros de que es eso? Porque a mí la sensación, quizá por la premura en el tiempo, es que los datos todavía no están perfectamente hilados. José Carlos Millán, presidente de SOMICE. Se tuvo información de que efectivamente se había divisado un bólido, pues pudimos confirmar que efectivamente era una Táurida del Sur, ¿no? Parece ser que era una Táurida del Sur, aunque como te comento, hubo 2 bólidos, es decir, la noche del sábado hubo 2 bólidos, una efectivamente fue una Táurida del Sur, pero la otra se está hablando de que fue una capricórnida, ¿no? Entonces, bueno, en función de lo que se llama radiante, de la zona del cielo desde donde parece provenir el meteoro, pues se le asignan nombres que coinciden con esa zona del cielo y con la constelación que hay en esa zona, ¿no? Táuridas y capricórnidas, nombres que desde luego evocan espacios infinitos, lejanos. Qué sensación, ¿no?
de que objetos o luces que llevan vagando quizá milenios en la oscuridad profunda del cosmos que desconocemos vengan para darnos una señal, ¿no? Para mostrarse por 6 o 7 segundos ante nuestros ojos. Y es una herejía ver de forma poética todo esto. Yo creo que aunque sea un tema científico puede verse así. En la antigüedad, si estuviéramos por ejemplo en el siglo IX o en el siglo XIII, seguramente sería un signo astrológico de profecía, la señal de que algo raro iba a ocurrir. Nosotros hemos querido acudir a un gran comunicador, desde luego, en el aspecto de la ciencia astronómica, el presidente de la Asociación Astronómica Española, don Miguel Girarte, para que nos dibuje un poco por qué de repente eso que llaman táuridas del sur pueden aparecer en nuestro firmamento. Los cometas, que son rocas que están rodeadas de hielo, cuando se aproximan al Sol, van por la órbita de Júpiter, la órbita de Marte, el hielo lo que hace es que se sublima, es decir, pasa del estado sólido al gaseoso, y entonces el cometa va dejando partículas, va dejando trozos de hielo, trozos de rocas pequeñas por el espacio. Entonces, si coincide que la Tierra atraviesa esa roca, pues se produce una lluvia de estrellas fugaces. Entonces, existen más de 140 lluvias de estrellas fugaces al cabo del año. Por ejemplo, la más famosa es la Perseida, que se produce el 12 de agosto. La Tierra atraviesa los restos de un cometa. Pues muy probablemente pueda ser los restos del cometa que tú indicas. Y hemos querido abrir mucho más el abanico, tocar todos los palos, que opinen todos los que saben de estas ciencias, para que los que sabemos muy poco de casi todo, pero nos preguntamos absolutamente por lo que ocurre a nuestro alrededor, tengamos una información. Porque lo que no tenemos duda, lo que nadie nos puede quitar, es que a la 1:51, quizá otras horas también, algo que en algunos casos llegaba a hacer un ruido de estruendo, con una luminosidad verde, si seguimos el retrato robot, de forma esférica, con o sin estela, y que se divide en dos, provoca una gran sorpresa. Meteorólogo Jacob Petrus, compañero de Telemadrid, buen amigo de este programa, nos hablaba de una cosa que a él le fascinaba, que es la increíble velocidad que pueden alcanzar este tipo de fenómenos. Por eso se puede ver en diferentes puntos. Lo que fallaba eran las direcciones, las trayectorias. Tuvo que haber por lo menos 2 objetos volantes no identificados por las personas que los veían sobre España en la misma hora de la misma noche. No es la primera vez que ocurre. Como decía antes, por ejemplo, el 2 de febrero de 1988, una cosa parecida, quizá de mayor tamaño, fue interceptada por aviones. Hubo comunicaciones que vais a escuchar esta noche entre radios de control de los aviones diciendo qué demonios era eso. En algunos casos eran 4 esferas rojizas dejando estela. Y provocaron sobre todo sociológicamente un fenómeno sin precedentes. Jacob Petrus, meteorólogo, velocidad asombrosa. Claro, indudablemente la velocidad es muy alta. De hecho, algunas de las partículas que, por ejemplo, pues entraron la noche del 13 al 14 en la atmósfera de la Tierra, pues pueden ir a velocidades de 104.000 kilómetros por hora. Eso es importantísimo para entender que cuando roza contra la atmósfera lo que hace es adquirir unas temperaturas elevadísimas, ahí se produce una combustión y por eso nosotros desde la superficie lo que vemos son luces muy brillantes, pero esa combustión también lo que provoca es que esa partícula se vaya destrozando, se vaya degradando y en la mayoría de las ocasiones llega a desaparecer antes de que toque el suelo, es decir, la atmósfera lo que está haciendo es cumplir una de sus funciones que también es proteger a la Tierra del posible impacto de estas partículas que hay por el espacio. Y desde luego nosotros, aunque nos apasiona el misterio, lo que no vamos a dejar es de trabajar, de investigar, de buscar, y creo que algunos estaréis viendo el esfuerzo que hemos hecho por no quedarnos con la miel en los labios, ¿no? Como ocurrió hace 6 días, que, repito, salimos con rabia porque sabíamos que la gente quería seguir dándonos información. Óscar Martín, él es presidente de la Organización Salmantina de Astronáutica, y nos da un dato importantísimo, clave, Carmen, fíjate. Quizá lo que más llama la atención, primero, desde luego, para el que no sabe esto, es el color. La forma esférica perfecta, como algunos lo han visto, también llama mucho la atención. Pero la magnitud mide la potencia de ese brillo. Por ejemplo, la Luna tiene una magnitud concreta y algunas estrellas que las vemos muy pequeñitas tienen una magnitud, por ejemplo, de 8 o de 9. Va subiendo la magnitud, se meten números negativos, -1, -2, -3, cada vez a más fuerza.
te vas a llevar una sorpresa de la magnitud que tenía este fenómeno, si es que es este fenómeno. Nos lo cuenta, repito, Óscar Martín, presidente de la Organización Salmantina de Astronáutica. Bueno, es un bólido, eso quiere decir que es una estrella, las estrellas fugaces, cuando tienen un brillo superior a -3, por ejemplo, o sea, cuando tienen mucho brillo, se les suele denominar bólidos. Bueno, pues este tuvo una magnitud de -8, para que se hagan una idea, pues mucha gente le vería un poquito menos brillante que la Luna. La Luna tiene una magnitud de -12 aproximadamente. Es importante, ¿eh? -8 de magnitud, Madre ver un mía. objeto casi del brillo y potencia de la Luna, con ese color, en horas intempestivas, que se mueve en trayectoria tan apurada que, repito, en algunos casos como en el suceso de Amoeiro, en Orense, con el alcalde a la cabeza y una comitiva que fue valiente para intentar buscar el lugar del presunto aterrizaje, caían picado. De momento no se ha encontrado absolutamente nada, pero Óscar Martín nos habla de una cosa que da otra incógnita, y esta implica a todos los amigos de Milenio. El mapa oficial, vamos a llamarlo así, donde se vio este objeto. Y aquí, a las 2:24, yo sé, Carmen, que tenemos conflicto, y lo tenemos porque mucha gente va a decir, yo no estoy en ese mapa, y yo he visto el fenómeno. Bueno, pues el presidente de esta organización salmantina, que no es porque lo diga solamente él ni mucho menos, sino que se cotejan datos y las asociaciones astronómicas de búsqueda o seguimiento de meteoros y cometas trabajan perfectamente, son gente muy profesional y se van pasando planos, datos, órbitas. Bueno, pues oficialmente lo que tenemos es esto: o hay dos bólidos, o esa noche, que no es la primera vez, otros fenómenos distintos fueron vistos. ¿Y por qué? Y luego voy a dar mi teoría personal sobre esto. Escuchamos ahora este mapa. Escuchad bien. Según los informes que tengo, se observó en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en Galicia. Como bien dices, pues eso, era de un color azul verdoso, duró unos 3 o 4 segundos, y según algunos informes que hay una fragmentación, o sea que al final se rompió en pedacitos y fueron quedando detrás. Y aquí la incógnita. Desde luego hay muchas más regiones que no son esas donde se vieron objetos. Sí. Cuando hubo el experimento de la noche del 14 al 15 de agosto de 1979, Antonio José Ales, en estos mismos micrófonos, en la cadena SER, tuvo una idea genial, que era, bueno, una idea que se había hecho de alguna forma, pero no en radio. Él dijo, una noche como esta, quién sabe, si el fenómeno OVNI, y desde luego en el año 79 había una conexión, querámoslo o no, entre fenómeno OVNI y fenómeno extraterrestre. Una conexión que yo creo que ahora se ha ido diluyendo por lo menos un poco, no es tan clara. Antonio José les tuvo una idea genial, que fue decir, si se ven ovnis, si tenemos X testimonios de ovnis, que eran varios cientos al año en aquella época, ¿por qué no nos ponemos la mayor cantidad de gente a observar el cielo? Porque es que no lo hacemos. Bueno, en Madrid, ya me diréis, cuando vemos el cielo, si cada 2 por 3 vemos edificios y nos damos cuenta de que esa escultura estaba ahí. Vamos cabizbajos por la vida en ocasiones, por el estrés y el trajín, nos ocurre, ¿verdad? Bueno, pues Ales dijo, ¿por qué no miramos miles de personas al cielo? Y quizá, cuando eso ocurre, se ven otras cosas que también hay que decir, por la no preparación de los testigos que están viendo el cielo, pueden confundir con fenómenos. Pero también lanzo aquí una incógnita, ¿por qué no? Miles de personas vienen al cielo porque ven algo. Se amplifica la noticia, como ha aparecido en algunos medios, y gracias por citarnos, en Milenio 3, y mucha gente escuchando la radio, mucha gente conectada con nosotros, casi se ve impelida a mirar al cielo. Entonces, ¿cuánta gente a las 2 de la madrugada estaba mirando el cielo el pasado sábado? Más que nunca, seguramente. Más que en todo el año, seguro. Y si esos fenómenos que llamamos OVNI, que están ahí, es cuando se ven, cuando muchos ojos precisamente ponen su mente ahí arriba. Desde luego, Carmen, en el mapa sí que no podemos estar de acuerdo, no nosotros, sino muchos amigos, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque hemos recibido mensajes prácticamente de toda España. Soy camionero, ruta Barcelona-Bilbao, nos decía uno de los mensajes, y toda la semana pasada ha habido mucho movimiento en el cielo. Desde Lugo, nos dice Andrés desde Lorca, en Murcia, ¿tendrá algo que ver la desaparición de un marino la misma noche del avistamiento?
¿Un marino que desapareció dónde? Desapareció de la Valle Fraga, que es un pesquero, un palangrero, a 190 millas al noroeste del Cabo Ortegal. Hombre, pues ha quedado además que no tiene suspendida nada la que ver, búsqueda ¿no? ya. Una desgracia, pero claro, Me imagino que no. No tiene nada que ver. El mar tiene otros misterios. No, lo que a lo mejor se refiere a nuestro amigo es también porque algo pasó con un barco cuando se vio también un fenómeno parecido a atravesar los cielos sí, españoles. Verdad, es muy curioso, sí, en el año 2004, el 2 de junio, a ver si nos lo recuerda nuestro compañero José Lesta, en Galicia ocurrió algo muy raro y es verdad que hubo una desgracia marítima importante, pero esto sí que hay que decirlo claro, son casualidades. La combustión de los metales produce colores, ejemplo, rojo y verde calcio y cobre estaría el meteorito formado por esos. La fotografía de bólidos es complicada ya que hay que estar preparado para hacerla y esperando a que suceda, lo que también es algo extraordinario, nos decía Miguel Ángel desde Jaén. El lunes 15 vi una bola de luz roja del tamaño de una pelota de golf que estaba quieta y después comenzó a moverse sobre la 1:30 de la madrugada. Rosa desde Badajoz. José desde Valencia, vi uno de los bólidos de norte a este desintegrándose de forma muy violenta y espectacular. Son verdes y muy brillantes. Somos un grupo de amigos que estábamos en el monte de Teruel y también vimos la luz verde pasar dirección Valencia. Nos quedamos alucinados. Mi hija solo tiene 9 años y desde el jardín lo vio. Llegó a casa muy agitada y me relató justo lo que decís. Ella desconoce, por supuesto, el tema ovni. Lo que no cabe duda es que es un espectáculo maravilloso del cosmos. Ese cosmos que personas como Carl Sagan nos enseñaron a admirar. Mira, precisamente ayer, uno de esos libros que a veces vienen de importación, ¿verdad?, ilustrados, pues me encontraba con él, porque los libros te encuentran a ti. Sobre fotografías impresionantes del sistema solar y simplemente el vértigo que da pensar que un objeto venga por todos esos mundos, llevándose parte de esos mundos, ¿no?, y llegando hasta nosotros y nuestro cielo tan pequeñito, el que vemos, por algún motivo, pues a uno le sobrecoge, de verdad. Pero hablamos de ciencia y hablamos con científicos. El presidente, repito, de la Asociación Astronómica Española, don Miguel Gilarte, nos habla de una cosa muy importante, de esto como espectáculo impredecible y maravilloso. Por eso hay pocas fotos, alguna muy extraña, eso sí. Nos llegaba la misma noche de los hechos sobre una zona edificada y era una bola azul impresionante, una bola esmeralda sin estela, que desde luego podría pasar perfectamente por una gran foto ovni. Y de momento es una foto ovni, porque ese objeto, por lo menos para los testigos, no estaba siendo identificado. Miguel Gilarte nos habla de ese espectáculo tremendo que son los bólidos. Hemos visto varios casos, varios bólidos. Yo recuerdo hace algunos años que en el crepúsculo, o sea, aún no era de noche, pues vimos cómo pasaba lo que se llama una auténtica bola de fuego, ¿no? Lo vimos perfectamente. Y luego salió en prensa y en radio al día siguiente que había cruzado toda España y toda Francia. O sea que estos bólidos son bastante luminosos, que se pueden ver incluso en pleno día. En el año 2004... pues en León pues se vio un bólido en pleno día, un bólido que se calculó que podía pesar unas 10 toneladas, o sea, es una roca ya importante, ¿no? Y también se calculó que pasó unos 80 kilómetros de altura sobre la ciudad de León, explotó sobre la provincia de Palencia a 30 kilómetros de altura. Y esto es un espectáculo no solamente ya por la visión, sino porque aparte cuando explota estos bólidos pues pueden dar lugar a que caigan meteoritos y entonces se localiza el lugar y se intenta pues recoger esas partes de ese bólido. 2004, caso que aquí vivimos. Hay varios en el 2004. Uno que le llamaron la lluvia de San Aquilino y otro rarísimo que se dio entre Galicia y Portugal. Para que os hagáis una idea, la Fuerza Aérea Portuguesa, la FAP, con el coronel Barbosa a la cabeza, entra en estado de alerta y algunos testigos ya no ven un objeto esférico, sino un objeto con forma de bala, a veces en vertical y a veces, según dicen, echando humo. Se habló de un misil y eso desde luego sí que es peligroso, que hace un misil entre la frontera de Galicia y Portugal. Se olvidó todo el mundo, pero fue portada. Incluso se jugaba en aquel momento la Eurocopa de Fútbol de Portugal. Y yo recuerdo a nuestros compañeros Paco González y Lama que nos llamaron para decir que por un día el balón no era la portada, sino unas fotografías de un misterioso objeto captado en los cielos. El meteorólogo Jacob Petrus recordaba perfectamente ese otro caso, esa lluvia extraña protagonizada por un objeto de dimensiones tremendas, atravesando la zona de León y Palencia, año 2004.
por allá por 2004, no sé si era el mes de abril o el mes de mayo, que tuvimos un episodio también en el que en muchos puntos de la península vieron meteoritos, incluso llegaron a impactar en algunos puntos del Levante, pero era curioso pues comprobar cómo los testimonios seguían una línea perfecta que entraba desde Galicia y acababa en Valencia, y pues todos lo veían desde esa posición. 2:34, y ahora sí que nos metemos en la línea de otro costal, porque esto no es la primera vez que ocurre. Podemos sentenciar casi, con temor a equivocarnos, que un par de bólidos, que ya es carambola y es maravilloso, se cruzaron en el cielo español la misma noche, provocando un fenómeno sociológico sin precedentes y que nosotros pudimos contar como testigos privilegiados. Gente de todas las edades miró al cielo con ojos acuosos de emoción en muchos casos, y otros casi de miedo, hay que decirlo, porque por fortuna no olvidamos que el cielo está ahí, y seguramente muchos pensamos esa noche que la soberbia, que las ganas que tenemos en el fondo de ser dueños del universo, esa sensación de que lo sabemos todo, de que vamos sobrados por la vida en muchas ocasiones, que todo está bajo control, que todo está descubierto, pues aunque sea un fenómeno como un bólido, enseguida te da una bofetada y, sobre todo, en mi humilde opinión, te hace pensar que somos muy poquita cosa en mitad del gran océano cósmico. Pero como se adelantaba, y esto es muy curioso, Carmen, es que ha habido casos muy parecidos que se han convertido en misterio con el paso del tiempo. Aquí, pase lo que pase y pese a quien pese, lo que hemos hecho es tener un trato con nuestra audiencia. Informamos de salud y no lo dejamos como ovni, sino que hemos hablado con astrónomos, meteorólogos, cazameteoros, todo tipo de científicos que hablan del cielo, y con los testigos, con vosotros, por supuesto, para investigar y llegar al final de una conclusión que puede estar en esa Táurida del Sur, por lo menos uno de los casos, y en cometas con nombres extrañísimos, como, Carlos, si no me equivoco, 2PEN, que creo que era uno, ¿no? Es decir, códigos que nos suenan lejanísimos, pero que ahí están. Pero, antaño, había variaciones, Carmen, muy importantes. No había, a pesar de que ahora tenemos internet, es muy curioso, solo algunos periódicos valientes, repito, Faro de Vigo, por ejemplo, hablan de este fenómeno, citan este programa y hablan de un fenómeno importante que conmovió a mucha gente. En la inmensa mayoría, silencio sepulcral, absoluto. Se da la paradoja de que llaman, por ejemplo, aquí inspectores de diversas torres de control, y con los días, pues algunos hablan, otros no quieren dejarnos que hablemos con ellos. Pasan cosas muy raras, ¿no? Durante unos días. Ahora ponemos a disposición de esos inspectores del aeropuerto de Barajas, por ejemplo, que en teoría nos llamaron, pues que nos vuelvan a llamar porque nos estamos intentando poner en contacto con ellos. Y luego, claro, contagio sociológico, cómo no, si la emisora ya está a tope, este transatlántico tremendo, ¿no?, que es la cadena SER, está informando, claro, que hay una parte de acontecimientos un poco espúreos, que seguramente mucha gente mira al cielo, nunca ha visto el cielo, y claro, pues ve cosas, pero ¿qué pasó esa noche? Yo creo que va a ser una gran incógnita, y que ojalá, lo decimos así, queríamos dar una solución y creemos que es la Táurida del Sur, una Táurida del Sur, una especie de gran bólido que se dejó ver. ¿Una o dos? Pues no lo sé, pero ahí tenemos parte de la información. Porque no coinciden tampoco las informaciones. El 2 de febrero, 1982. Fijaos si cambio el tercio, que fue importantísimo. Importantísimo, y aquí es un poco el medio de las cosas, ¿no? Hay mucha gente que señalas un cometa en el cielo y te miraría en el dedo, ¿no? No, oiga, lo importante está allí. Y para mucha gente fue un cambio espiritual incluso. Se habló de la clave 33, un objeto que entró por el este de España y la atravesó prácticamente, sobre todo zonas de Castilla, Aragón y Levante. Quedaron absolutamente colapsadas de llamadas, no había internet, era el teléfono, eran las cartas, eran las llamadas a los servicios de emergencia. Varios objetos, no solo uno, varios objetos. Oficialmente fue uno, pero luego supimos que hubo varios, con testimonios grabados que vais a escuchar, por aviones. Pero, ¿sabéis lo importante? Que grupos que estaban, digamos, un poco olvidados, que creían estar en contacto con extraterrestres, hicieron sus cábalas, como es todo esto de las cábalas, tan extraño, ¿no? Y dijeron 2 de febrero, y muchos aseguraban que ese avistamiento estaba predestinado, que tenían información, como ha ocurrido en tantas ocasiones, según siempre los contactados. 33 días del año y quedaban 333, y se habló de la clave 33 y del despertar espiritual, y en Navarra, en Castellón y un montón de lugares, cultos de no de extraterrestres,
cultos de adoración extraterrestres empezaron a revivir. Pero al mismo tiempo, cuidado, los telediarios se llenaron de noticias de observaciones de ovnis, y no solo eso, una joven generación, la que se llamó tercera generación de ufólogos, encabezada por nuestro amigo Javier Sierra, pues empezaron realmente a moverse y a publicar y a tirar para adelante en un periodismo arriesgado y curioso que es el del misterio, ¿no? Aquel cometa, aquel bólido, se habló incluso de un cohete ruso, chatarra espacial, como se ha hablado en los primeros días de este fenómeno del 14 de octubre, que habéis vivido con nosotros, marcó una época y despertó el despertar, valga la redundancia, de muchísima gente. Importante, en aquella ocasión, 2 de febrero, nadie cayó. La prensa, la radio, hoy sería imposible, o muy difícil, en los boletines, por ejemplo, hablaba así. La movilización vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo. Inmediatamente comenzaron las conexiones entre la policía municipal, la Guardia Civil, la Armada y el Ejército, comprobándose con los aeropuertos que no se había producido desaparición alguna ni de avión ni de avioneta. En la búsqueda se pudo comprobar que la bola de fuego había sido vista por numerosos testigos de Portmán, La Unión y Escombreras, pero sin ponerse de acuerdo en la zona que había caído. Boletines informativos, y son muchos en los 70 y en los 80, los que hablan del fenómeno. Un fenómeno imposible de ocultar, aunque a veces parezca que esto, bueno, importan más otras muchas cosas, evidentemente, que en algunos casos sí que son más importantes y en otras yo creo que no. ¿Qué ocurrió el 2 de febrero? Que se habló, se zanjó la historia, se pensó primero que era porque luego ocurre que siempre salen teorías, chatarra espacial, reentrada, vuelta de un cohete soviético, pero resulta que muchos pilotos habían visto al mismo tiempo cómo a punto de colisión, no solo un objeto, sino varios diferentes, que al parecer luego se separan, atraviesan nuestro país. Protagonista, la inteligencia de una avioneta comercial, la Audeli 104, que deja abierto el canal de grabación y logra grabar torres de control, pilotos. Vais a escuchar, gracias a nuestro amigo Javier Sierra, este documento de la avioneta Audeli pidiendo auxilio de alguna forma informativo a la central de Barajas en este caso, porque está a punto de colisionar con esos objetos el 2 de febrero de 1988. Creo que el documento, aunque sea breve, merece la pena. Aurelio 104, delante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel en ruta pues para nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido, 104. Y como ocurrió en tantos casos, desde luego que no había notificación. Eran varios objetos independientes que iban a montar una gran polvareda aquel 2 de febrero del 88. ¿Quién mejor para contar esta crónica? Hay una sorpresa, Carmen, aquí, que igual tú no conoces. Porque es que, bueno, Javier también lo vio de alguna forma ese fenómeno, ¿eh? Yo creo que Javier Sierra, en fin, Javier, te acordarás como si fuese hoy mismo. Pues me acuerdo como si fuese hoy de lo que ocurrió el 2 de febrero de 1988, poco después de las 7 de la tarde, porque yo fui testigo de aquel bólido. Recuerdo perfectamente que cruzaba el patio de la residencia de estudiantes en Madrid, donde en ese momento yo estaba internado, y observé claramente una especie de fogonazo enorme en el cielo, y lo que me pareció que era un enorme meteorito, algo que no se me ocurrió pensar en ningún momento que fuera una nave extraterrestre, sino un gran fenómeno astronómico. Pero lo cierto es que a las pocas horas todas las emisoras de radio empezaban a hablar de este asunto, hubo incluso testimonios de pilotos que lo habían visto en vuelo, y el mundillo, digamos, asociado a todo lo relacionado con los ovnis empezó a especular sobre qué pudo ser aquello. Se hablaba de ovnis, se hablaba de bólidos, se hablaba de chatarra espacial. De lo que estoy seguro es que gracias a aquello que ocurrió esa tarde del 2 de febrero de 1988, el fenómeno ovni volvió a ocupar titulares en la prensa y se volvió a hablar de los no identificados en la prensa, anunciando una gran escalada de apariciones y de noticias
en la prensa sobre esas apariciones en los años siguientes, que culminaría con ese aterrizaje de Voronezh al año siguiente, en 1989, en la Unión Soviética, y que marcó un antes y un después en la reciente historia del fenómeno OVNI. Según tengo entendido, Javier, para mucha gente que estaba metida, incluso que habían ya abandonado o que tenían dormitando esas historias extrañas del contactismo, aquella historia del 2 de febrero del 88 supuso el reverdecer de un sinfín de religiones sobre los extraterrestres que empezaron a ser todavía más potentes en España, ¿cierto o no? Sí, absolutamente cierto. Lo que sucedió a raíz de aquella luminaria en el cielo es que muchos devotos en los ovnis, especialmente seguidores de grandes contactados como Eugenio Siragusa, Sixto Paz y otros, vieron en aquella manifestación celeste una señal, la señal de que empezaba una nueva etapa, quizá de que se aproximaba un gran contacto abierto con los tripulantes de los ovnis. Algunos incluso llegaron a hablar de la segunda venida de Cristo, del momento en el que se anunciaba la segunda venida de Cristo, tal vez incluso el nacimiento de un Mesías, que hoy ya tendría unos cuantos años. En fin, las especulaciones se dispararon enormemente. Y se dispararon porque el 2 de febrero del 88 estaba a 33 días del inicio del año, de aquel año del 1988, y a 333 del final. Las cábalas numéricas también ayudaron mucho a que las especulaciones se dispararan a todos los niveles, y sí es cierto que dentro incluso del seno de la ufología más ortodoxa, de cuadernos de ufología, se activó precisamente a raíz de estas observaciones, de alguna manera, porque todos sus integrantes, o muchos de ellos, aparecieron en los medios de comunicación haciendo declaraciones, y digamos que se subieron al carro de lo que estaba ocurriendo para presentar aquella revista que también marcó una etapa en la vida ufológica de este país. Un macroavistamiento desde diferentes puntos de España, un sinfín de testimonios parecido a lo que de alguna forma ha ocurrido hace tan solo una semana, y no solo eso, sino que programas de radio pudieron prácticamente seguir en vivo, como nos ocurrió a nosotros, estos hechos. Sí, yo recuerdo perfectamente que en el caso de la cadena SER, Julio César Iglesias conducía en aquel tiempo La Ventana Indiscreta, y hizo un seguimiento exhaustivo de lo que ocurrió aquella noche. En el caso de Julio César Iglesias se hizo un esfuerzo notabilísimo por dar una panorámica de lo que había sucedido en toda España con aquel caso, con aquel macroavistamiento, pero yo recuerdo perfectamente el verme implicado en la recopilación, en la compilación de todas esas informaciones posteriores, colaterales, y quedarme asombrado por la existencia de un gran caso, es decir, de un caso, digamos, de un bólido que efectivamente cruzó de este a oeste la península ibérica, probablemente perdiéndose a la altura de Lisboa sobre el Mediterráneo, pero después hubo infinidad de otros casos que se iban, digamos, de la pauta del principal, tanto en horarios como en zonas geográficas desde las que era teóricamente imposible haber visto el gran bólido del 2 de febrero, y que daban a entender que aquella noche no hubo solo un fenómeno, sino que hubo todo un abanico de extraños casos, algunos de ellos incluso de ovnis vistos en baja cota, que en nada se parecían al paso fugaz de algo en la atmósfera. Y por último, Javier, casi como conclusión, ¿estás cerca o se supo o tienes certeza de que atravesó los cielos españoles esa tarde del 2 de febrero del 88? Se dieron todo tipo de teorías, imagino, como siempre ocurre en estos casos, ¿no? Sí, se trató de cerrar el caso diciendo que se trataba de la reentrada de un cohete ruso, pero el caso nunca quedó del todo satisfecho, porque las autoridades soviéticas en aquel entonces tampoco hicieron gala de un excesivo aperturismo. Hay que tener en cuenta que la reentrada de un cohete ruso, quizá de una prueba balística soviética sobre espacio aéreo español, hubiera supuesto toda una, que es una declaración de intenciones agresiva contra la OTAN, y eso desde luego era un asunto que había que manejar con extremo cuidado. Así que al final no se despejó la incógnita, no se supo finalmente de manera clara qué pudo ser, tampoco se recuperaron restos del meteorito, así que quedó planeando la sombra del misterio. Crónica de lo que ocurrió el 2 del 88, querámoslo o no, números ya para la historia de la ufología. Y espero, Javier, que podamos descubrir también qué pasó, qué surcó nuestros cielos, porque otra lectura es por qué los medios de comunicación
exceptuando contadísimas cabeceras que sí lo han hecho, no ha hablado de lo que vieron miles de personas. Curioso también. Hay una conclusión extraña en todo esto, y es que mientras los ciudadanos sí tienen ojos para el cielo, los medios de comunicación no. Y eso es algo que debemos empezar a corregir entre todos. Javier Sierra, como siempre, un fuerte abrazo. Felicidades por la ruta prohibida, que sigue escalando puestos entre los más vendidos. Un abrazo grande, amigo. Un fuerte abrazo. Y Juanma Frasquet, nuestra enciclopedia sonora, ¿no? En Milenio 3. Hay que ver, Carmen, la cantidad de admiradores que tiene el amigo Juanma. Es verdad, tengo que decirlo. Un montón de personas cuando nos saludan y nos dicen, muchas veces hablan de cómo se sienten arropados, ¿no? De una forma muy difícil de igualar, por la música, por músicas muy concretas. Esta noche, la música cósmica, como no podía ser de otra forma, ha sido protagonista. Pero, ¿tú te acuerdas, 2004, un misil, lo decíamos antes, o supuesto misil o objeto, de repente atemoriza, porque esto fue así, a una comarca gallega y también a Portugal? Sí, ¿Qué pasó? También, si no recuerdo mal, se vio por el resto de España, ¿eh? Sí, algo como errante, ¿no? En fin, como siempre, parece que son noches o días o atardeceres donde pasan cosas. ¿Sabremos alguna vez la verdad? Han pasado 2 años. Aquí lo contamos en su día. Fuerza Aérea Portuguesa entrando en alarma roja. Yo creo que no es tontería, ¿no? Cubrió aquella historia nuestro querido amigo José Lesta. Bueno, la verdad es que aquella noche pasaron demasiadas cosas, incluso más de las que inicialmente se supieron, ¿no? Y que con el tiempo fuimos pues sabiendo y fuimos recopilando. En principio todo sucedió efectivamente el 2 de junio del 2004 a medianoche, entre las 2 y las 2:10, cuando cientos de testigos, tanto en el sur de Galicia como en el norte de Portugal, pues vieron un objeto luminoso, pero con forma de punta y que dejaba una estela de humo bastante importante en el cielo, ¿no? Además, realizando unas maniobras más que sorprendentes, con giros, elevaciones, descenso de altura, etcétera. Bien, eso fue lo que ocurrió inicialmente, pero la sorpresa fue que al día siguiente, el 3 de junio, concretamente el portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, el coronel Carlos Barbosa, pues realizó una rueda de prensa ante todos los medios de comunicación, pues asegurando que lo que había surcado, primero que había surcado el cielo un objeto no identificado, un ovni, la noche anterior, tanto el cielo de Portugal como el sur de Galicia, y segundo, que ese objeto parecía tener forma fusiforme, es decir, parecía tener una forma cilíndrica, ¿no? Incluso apuntaba a un origen artificial, ¿no? Y la segunda parte de esta investigación tuvo muchos misterios que todavía hoy no se han resuelto, y a punto, que seguramente jamás se resolverán. Es decir, ellos vieron un objeto en forma cilíndrica, muy blanco, con una luz en su parte superior, desprendiendo mucho humo rojizo en su parte superior, pero ascendiendo verticalmente, lo cual ya nos da una idea de qué tipo de objeto podría ser. Desde luego no se trata de un meteorito, puesto que parece que algo estaba siendo lanzado, ¿no? Algo artificial. O gente que incluso se acercó tanto a esa humareda que surgió después, que incluso tenía escozor o picor en la cara, escozor en los ojos, ¿no? Fue un caso muy interesante que nos dio a entender que a veces esas luces, esos objetos que pues son confundidos muchas veces con meteoritos o con objetos que caen a la Tierra, pues a veces tienen un origen muy distinto, ¿no? Incluso, la hipótesis que barajamos en este caso es que se trataba probablemente de un cohete o de una prueba de misil, ¿no? Bajo el paraguas de los ovnis, o por qué no, de los objetos celestes, pueden pasar otras cosas. Este recorrido a través de una noticia no estaría completo sin por lo menos saber algo de la historia del 5 de marzo del 79. Diferentes fotógrafos en diferentes puntos de las Canarias obtienen unas fotos impresionantes de algo quizá muy parecido a lo que pasó hace 6 días. Autor de esta crónica, nuestro compañero José Gregorio González. Pues con este caso emblemático de la ufología canaria nos tenemos que situar en el 5 de marzo del año 1979, un día que, aparentemente había transcurrido con absoluta normalidad hasta que al llegar al atardecer, numerosos tinerfeños, palmeros,
gente de La Gomera, prácticamente de todas las islas, se percataron que la puesta del sol era bastante inusual. Había una especie como de nubes iridiscentes, anillos, que se entrecruzaban en el horizonte con unas tonalidades muy llamativas, pues que iban desde el azul hasta el rojizo, y la verdad es que llamaba mucho la atención, y de alguna forma eso logró captar el interés de mucha gente que en cuanto anocheció, minutos más tarde, pudo asistir de forma masiva a un fenómeno que hasta la fecha pues prácticamente no ha tenido parangón en Canarias, ¿no? Fenómeno fotografiado desde muy diversos lugares, fotografías que siguen ahí, siendo un misterio, para algunos un misil, para otros un enigma. Justo al caer la noche, en torno a las 8, pues desde todas las islas, incluso desde la costa africana, también desde las tripulaciones y pasaje de al menos 8 aviones que en ese momento sobrevolaban las islas y embarcaciones militares civiles y de pescadores, pues se asistió a un fenómeno absolutamente espectacular. Del mar emerge un objeto o un punto luminoso, porque en ese momento no se puede determinar si estamos hablando de algo sólido, que asciende vertiginosamente y va dejando tras de sí una estela de luz que finalmente termina abombándose, adoptando la forma de una gran copa invertida y abarcando muchísimos kilómetros en el cielo de Canarias. Esa gran mole luminosa que parece que surge de ese objeto o punto inicial está visible por espacio aproximadamente de 1 hora hasta que finalmente pues deja de presenciarse. Y la gran pregunta, Carmen, que podíamos hacerla también con este tema es ¿qué pasó después? ¿Qué pasará después? ¿Qué sabremos de esto? ¿Qué sabrán de lo que ocurrió el 14 de octubre las generaciones del futuro? Al final el caso se cerró, pero dio lugar a la investigación por parte del Ejército Español, que mayor volumen de folios, que un mayor volumen de expedientes generó, 250 folios aproximadamente, con numeroso y abundante material fotográfico de primera calidad, y una calificación de objeto de fenómeno aéreo no identificado dentro de ese archivo y de ese informe elaborado por el Ejército. 2:56, por eso cuando alguien sigue diciendo ¿tú crees en los ovnis? No, oiga, casos como este, conclusión militar, 250 expedientes, objeto no identificado. Vamos con esos mensajes que nos llegaban a la vía de contacto 7640, palabra clave, milenio, espacio, y en esta ocasión esa bola de luz verde que cruzó el cielo de España. Al pasar por Gran Canaria, no recoge un centro espacial de más palomas ese paso de meteoritos, no sé lo que dirá ese mapa, pero desde Gran Canaria yo sí que lo vi. Astrónomo aficionado, fue una noche de mucha actividad meteórica. En general, todo el puente presentó mucha actividad con varios meteoros brillantes. Gracias a todos los astrónomos aficionados y profesionales por la ayuda en estos días, de verdad, por haberse unido a Milenio 3. Javi desde Arganda nos dice: es evidente que algo cruzó nuestros cielos, y yo me pregunto, ¿por qué callan las autoridades y la prensa? Soy de León y también lo vimos a la salida del trabajo sobre las 12 de la noche y nos sorprendió porque fue un fogonazo de luz verde intensa. Yo también vi la esfera verde en Fuentidueña de Tajo, en Madrid. Investigando el movimiento sísmico en el occidente de Asturias, a las 3:13 exactamente, el día de la luz, he sentido un ligero temblor, nos decía José. Esa noche, objeto luminoso anaranjado a gran altura rumbo Coria hacia Badajoz. No era un avión, una 38. Yo estaba en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, y también lo vi. Serían la 1:40 de la madrugada. En Mandayona, Guadalajara, vimos una bola grande y verde que atravesaba el cielo a la 1:47 hasta que se dividió en dos y desapareció. Señores, no estamos solos. A mi parecer, el universo es realmente nuestro hogar y creo que aún no hemos salido de la cocina. Desde Castellón, Moisés. Hola, milenarios, desde Cáceres. Sobre las 2 de la madrugada lo vi pasar. Era naranja con una gran estela por detrás. Seguid así. Yo fui testigo de ese fenómeno. Lo vi con mis amigos en Jadraque, en Guadalajara. Vimos una esfera verde con una gran estela rozando las 2 de la mañana. Una luz verde me es familiar. Recuerdo el momento de la última gran luz que cruzó España y cómo en Lanzarote vi una gran estela esmeralda cruzando lentamente, recordaba Saúl. De lo del ovni del sábado, ¿por qué no hay información en la red? Cazas despegaron tras él. Ánimo desde Tenerife. Aquí también se vio. Desde luego podemos concluir con que esa información militar no hemos podido contrastarla,
Quedémonos con que dos bólidos, que ya es un fenómeno suficientemente insólito, Carmen, cruzaron España y generaron esta ola increíble de emoción. Emociones que hemos vivido aquí y que viviremos mañana. Por cierto, sí me gustaría, porque siguió todo el tema como siempre, mandar un fuerte abrazo, Carmen, los dos, a nuestro compañero Guillermo León, que mañana se casa, nuestro querido analista, amigo Guillermo León, que vaya si ha sufrido y ha seguido historias del meteoro. Ahora le toca disfrutar a los dos, a Sira y a Guillermo. Amigos, muchas felicidades. Mañana nosotros contamos lo de Vitoria y 1000 cosas más que tienen que ver hasta con el Papa y una extraña imagen. Un abrazo, gracias chicos.